Hola. El ABP que vamos a abordar en este vídeo se centra en el análisis teórico del currículum de la educación primaria. Inicialmente nos interesaremos fundamentalmente por el análisis del currículum en general y posteriormente en el currículum de la educación primaria. Su contenido está relacionado con lo que ya nos hemos iniciado o adentrado en la parte práctica de la asignatura, si bien en este caso lo analizaremos con algo más de detenimiento desde la perspectiva teórica, como ya venimos señalando, y su concreción en la fundamentación del currículum en esta etapa. En primer lugar, nos importa definir qué es el currículum. El término currículum nos lleva a desembocar en una particularidad, su carácter polisémico, al gozar de una multiplicidad de definiciones. Por lo tanto, nos encontramos con una complejidad importante para desentrañar qué es el currículum, lo cual a su vez genera un cierto desconcierto ante tal diversidad de definiciones, pero que no tiene por qué desanimarnos en un principio. Nos entretendríamos mucho tiempo indagando en la amplia literatura que existe sobre el currículum y su conceptualización, pero tampoco nos interesa buscar un camino enrevesado o confuso para resolver el dilema al que nos enfrentamos, aunque sí tenemos que abordarlo desde cierto nivel de abstracción. Por lo tanto, vamos a partir de la aportación que en su momento hizo una autora llamada Shirley Grundy, ya fallecida, de origen australiano, que empezó en la docencia como docente de primaria y posteriormente accedió a los estudios universitarios y una vez obtenida la titulación, a través de una interesante carrera profesional en la docencia y en la investigación, accede a la docencia universitaria y aporta puntos de vista muy interesantes, de gran relevancia en el tema curricular. Por lo tanto, vamos a partir de sus aportaciones, las aportaciones que hizo en un momento determinado Shirley Grundy, por la influencia que ha tenido para esclarecer este asunto. La autora parte de la base de que el currículum no es un concepto o idea perfecta. Asegura que es más acertado contemplarlo como una construcción cultural. Pero ¿qué nos quiere transmitir con esto? Lo fundamental, repito sus palabras, es que no es una idea que tiene una existencia aparte o ajena a la experiencia humana. En este sentido, lo ve como una forma de organizar un conjunto de prácticas educativas. Por otra parte, considera que el currículum se puede ver de dos formas, el enfoque conceptual y el enfoque cultural. Para diferenciar ambos planos, crea una curiosa analogía. El enfoque conceptual se correspondería al de un delineante o proyectista respecto al diseño o proyecto de una casa. Al trazar la casa, parte de una serie de parámetros en base a los cuales es posible diseñarla. Esto quiere decir, siguiendo a Grundy, para llamar casa a una edificación cualquiera, tendrá que cumplir unas exigencias mínimas regidas por un plano y un concepto o noción de casa. Una vez resuelto esto, habrá que satisfacer las predilecciones particulares del cliente, así como una serie de normativas a las que debe o se debe ceñir la casa. La perspectiva cultural, por el contrario, tendría que ver con las casas habitadas, las razones que han llevado a vivir a las personas en ellas y cómo debe ser la casa que desean cuando esperan cambiar de domicilio. Es decir, la representación cultural imagina la casa como una parte de la vida cultural de los ocupantes. Para entenderlo, podrían ver en el canal de televisión Divinity el programa Tu casa a juicio, en el cual una interiorista y un agente inmobiliario visitan a diversas parejas en sus casas para descubrir si su vivienda es la más apropiada para su familia. Si seguimos basándonos en el análisis de Grundy sobre el concepto de currículum en el sentido de la segunda analogía, el currículum como perspectiva cultural concierne a las experiencias de los docentes
y también de los alumnos y alumnas en relación al currículum y no a los diversos aspectos que lo conforman. Es decir, Grundy explica que es muy extraño que se parta de cero en materias curriculares, porque los docentes y el alumnado ya están implicados en diversas prácticas curriculares. A partir de esta segunda analogía, la autora sigue desvelando la comprensión del currículum, pero no vamos a proseguir en ello porque no es indispensable y consumiría más tiempo del que disponemos. Además, les ahorro a ustedes posibles procesos engorrosos que les causen lesiones a sus queridas neuronas del sistema nervioso central. Sin embargo, sí es interesante explicar el reparo que hace Grundy a su propia analogía del alojamiento, en el sentido que puede resultar equívoca, llevándonos a pensar en el currículum como una cosa y no como una arquitectura social. En este sentido, explica que hablar del currículum es reflexionar sobre las prácticas educativas de determinadas instituciones y sus colectivos. Y que no podemos ir a buscar el currículum en la estantería del profesor, sino en las acciones de las personas inmersas en la práctica de la educación. Por eso utiliza las siguientes metáforas respecto a preguntarnos qué es el currículum, diciendo que se parece más a preguntar qué es el fútbol que a qué es el hidrógeno, porque pensar en el currículum es pensar en cómo actúa e interacciona un grupo de personas en ciertos escenarios, ya que no es describir y analizar un elemento que existe de manera ajena a la interacción humana. Nos sigue explicando que el hidrógeno es lo mismo en Londres que en Sydney, pero que el fútbol no. Esto último ocurre con el currículum, que no existe a priori, sino que depende del contexto de la escuela. Es decir, el currículum no es algo aparte de las creencias, opiniones o concepciones de las personas y sobre las formas en que interactúan. Dicho de otra manera, el currículum no se basa en principios o leyes universales, sino en las creencias y valores de las personas protagonistas de la experiencia. De ahí que Grundy diga rotundamente que lo que debemos plantearnos es qué clase de creencias sobre las personas y el mundo llevan a un determinado tipo de prácticas educativas, en especial las que se contienen en el término currículum. La asimilación de este análisis es compleja, pero también es trascendente en la formación y el capital profesional de los docentes para actuar de manera competente en la práctica educativa. El currículum de la educación primaria, promulgado en el Real Decreto 216-2014, por el que se establece el currículo básico de educación primaria, es una fase fundamental en la implantación operativa de la ONCE. De entrada, implica una nueva manera de planificar o programar la acción educativa en el aula, al estar centrada en el diseño de situaciones de aprendizaje en base a 4 referentes básicos: las competencias clave, los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Esto supone la puesta en práctica de los contenidos de la etapa en función del desarrollo de las competencias. Una vez concretado lo anterior, es necesario pensar en su evaluación a partir de determinados criterios explicitados en el currículum y los señalados estándares de aprendizaje. Con el objeto de no alargarme, les pongo como posibilidad de adentrarse con una mayor extensión en esta idea de los estándares de aprendizaje, ir a internet y buscar pues en las mismas páginas del ministerio lo relacionado con ello. Pero, ¿dónde están los objetivos de toda la vida? ¿Se sumaron? Pues no. Siguen estando como metas, pero al final de la etapa. Sin embargo, dejan de ser los referentes al ser sustituidos en este papel por los señalados criterios de evaluación y los denominados estándares de aprendizaje. Por otra parte, esto último lleva a pensar en el caso de la educación física y valores sociales y cívicos, que la evaluación y los estándares son el eje sobre el cual gira el aprendizaje y no los contenidos, que son los que siempre han respondido a la pregunta ¿qué enseñar? Dicho de otra manera, en estos casos no se exterioriza qué enseñar, sino qué evaluar.
Otro aspecto a destacar es que las competencias pasan a denominarse competencias clave en lugar de básicas, como sucedía anteriormente. Y por otra parte pasan a ser 8, pasan de 8 a 7, al ser sustituida la competencia cultural y artística por la conciencia y expresiones culturales. Por otra parte, se reemplaza la competencia social y ciudadana por competencias sociales y cívicas. Se cambia la autonomía e iniciativa personal por la denominada sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Podríamos señalar otras singularidades emanadas de la ONCE respecto a las competencias, pero lo dejaremos aquí para no enredar excesivamente el análisis. Solamente señalar que las competencias, que las pueden encontrar en el Real Decreto señalado anteriormente, son comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, y por último, conciencia y expresiones culturales. La trascendencia de todo esto tiene implicaciones relevantes, puesto que las competencias, al fin y al cabo, llevan implícitamente un concepto de individuo y de sociedad que, analizados, llevan a descubrir determinados planteamientos ideológicos muy discutibles desde la óptica de una educación democrática e inclusiva. Podríamos hablar largamente de las novedades en las competencias del currículum de educación primaria, como ya hemos señalado, pero sería más propio de una conferencia que de un vídeo orientativo para realizar el ABP. De todas maneras, como dije antes, para aquellos que quieran profundizar en el tema, les recomiendo el artículo de Fernando Trujillo titulado El currículum básico de educación primaria a revisión, que pueden visitar en su blog. Otra de las novedades que introduce este Real Decreto se refiere a los cambios estructurales de la educación primaria, entre los que destacan dos: la desaparición de los ciclos, quedando en una etapa con 6 cursos, y la tipología de asignaturas que se concretan en 3, troncales, específicas y de libre configuración autonómica. También pueden ampliar la información, sobre todo para el diseño de la unidad didáctica en el citado Real Decreto. El peso específico de los ámbitos de conocimiento tiene que ver con la supresión de conocimiento del medio, que se sustituye por ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. Destaca el peso que adquiere religión, valores sociales y cívicos, en detrimento de la educación artística, que por otra parte tiene que rivalizar con segunda lengua extranjera. Sobre todo ello pueden encontrar una abundante literatura en Internet. Otro aspecto a destacar son los elementos transversales, como es la comprensión lectora, la comunicación audiovisual, o bien el emprendimiento, la educación cívica y constitucional, lo que es la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y la prevención de la violencia de género, hasta un número de 15 si no conté mal. Pero es posible abordar en un currículo sobrecargado de contenidos estos denominados elementos transversales, cuando por otra parte no son evaluables, lo que va a influir en su consideración real por parte del profesorado. Por último, la evaluación, la cual introduce 3 cuestiones polémicas, como pueden comprobar si hacen un seguimiento en las redes sociales del cuestionamiento que se hace de ello por diversos medios empleados, desde lo que son movilizaciones callejeras, artículos, manifiestos, etc. Y las novedades las podríamos concretar en 3 cuestiones principales: lo que es la evaluación de tercer curso y la de final de etapa. Además, a esto habría que añadir los estándares de evaluación, a lo que ya hemos hecho mención inicialmente. Otra muestra de ciertas implicaciones alarmantes de este Real Decreto es la premisa manifiesta de la llamada evaluación de la práctica docente a través de supuestos indicadores de logro en las programaciones docentes. Y para terminar, señalar el establecimiento por parte de las administraciones educativas de planes específicos de mejoras en aquellos centros públicos que no alcancen los valores prefijados y estandarizados.
sin tener en cuenta las posibilidades y limitaciones diferenciadas de los diversos contextos escolares, ya sea por la procedencia socioeconómica y cultural del alumnado o bien los estímulos y condicionantes del entorno, lo cual choca con cualquier visión de mejora basada en la estandarización de condiciones por su carácter discriminador en los casos con evidentes desventajas objetivas, donde habría que empezar por la adaptación curricular adecuada basada en el criterio profesional del profesorado y la autonomía de los centros. Pues bien, a partir de todas estas precisiones, ustedes deben ubicar y estructurar la reflexión en torno a la elaboración de la BP4, respondiendo en su conjunto a las preguntas planteadas en la ficha orientativa y generando propuestas claras de intervención en esta etapa educativa donde ustedes van a desempeñar la docencia.